Bueno, hermanos, si quieren abrir sus Biblias o si tenemos también en la pantalla lo que va a ser la lectura de hoy, seguimos en Gálatas 2. Gálatas, epístola que escribió Pablo. Ya vimos los primeros 10 versículos la semana pasada y también el miércoles. Entonces seguimos desde el 11. Amén. No sé si lo van a poner ahí en la pantalla. Quiero solamente mirar el versículo 20, donde quiero empezar. Si se quieren poner de pie para leer la palabra del Señor y mostrarle el respeto que merece la palabra del Señor, vamos a leerla. Este versículo nos dice lo que va a ser el centro de este capítulo y posiblemente de toda la epístola. Pablo dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que más bien que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que está el reloj enfrente de los... Lo tengo aquí. Entonces, hermanos, esta sección nos está comunicando el argumento que tiene Pablo para defender el evangelio o las buenas nuevas de la gracia. Recuerden que la gracia simplemente significa el don de Dios inmerecido. Es un regalo que Dios nos ha dado. No lo merecemos, pero sí lo podemos recibir y sí lo podemos disfrutar. Amén. Vamos a orar por el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo que estamos dedicando a ti, especialmente a la predicación de tu palabra. Pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo para abrir nuestros ojos y para tratar con nuestros corazones, Señor, y con el fin de poder entender y aplicar y practicar, Señor, lo que nos estás diciendo en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu palabra la verdad. Y esa verdad, Señor, nos puede librar, Señor, de cualquier pecado y de cualquier cosa que quisiera ser un obstáculo en nuestras vidas, Señor. Podemos vivir en libertad por la gracia, Señor, que hemos recibido a través de Cristo. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no olviden, pueden tomar asiento, que empezando esta epístola, en el versículo 11, vamos a empezar, que yo les dije hace unas semanas como tema central, que las buenas nuevas de salvación son solo por gracia, solo a través de la fe y solo en Cristo. No se puede añadir más. Cristo lo ha hecho todo, totalmente y perfectamente bien. Fue la obra de redención sobre la cruz del Calvario. No hay nada en nosotros que nos puede ser justos delante de Dios. Más bien, lo único que podemos hacer es recibir la justicia de Cristo y eso se recibe por fe. Amén. Cuando nos mira nuestro Padre Celestial, está mirando a Cristo nosotros y nosotros en Cristo. Por eso habla mucho Pablo en Efesios de estar en el amado. Estamos en Cristo y es a través de Cristo que nuestro Padre Celestial nos ve y a través de Cristo que trata con nosotros. No podemos acercarnos a Él a través de nuestros méritos, a través de nuestras obras, a través
de nada. No hay nada que puede ponernos delante de Dios y ser aceptados. Siempre y solamente es a través de Cristo. Amén. Entonces quiero introducirles a lo que está pasando aquí. Y es algo en el cual, si tiene una Biblia como lo que tengo yo, dice el título enfrente del versículo 11, Pablo enfrenta a Pedro. Pablo apóstol, Pedro apóstol. Hay una confrontación. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que le molesta a Pablo? ¿Qué error tiene que corregir? En este caso, Pedro había hecho algo que vamos a mirar en esta mañana. Para empezar, Pedro tiene una historia que se puede encontrar en Hechos. La historia de la iglesia, la historia de Pedro. Sabemos que él fue el primer predicador después de que cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fueron 5,000 convertidos. ¿Recuerdan, hermanos, haber leído eso? Después, Pedro tuvo una experiencia con un hombre gentil. Y bueno, tal vez alguien tiene la pregunta o preguntará, ¿qué es un gentil? Bueno, es un no judío. Son todas las naciones, menos los judíos, que fueron escogidos por Dios en Abraham y se conocen como los no circuncidados, mientras que los judíos, el pueblo de Dios a través de Abraham y un pacto que hizo Dios con Abraham, se conocen como la circuncisión. Amén. ¿Entienden? Entonces, títulos hablan de quienes se identifican en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el Evangelio se había ido de Jerusalén y ya estaba alcanzando a todo el resto del mundo. Pedro tuvo un encuentro con un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Recuerdan de él? En Cesarea. Vio una sábana en una visión que Dios le había enseñado de todos tipos de criaturas y le dijo a él en Hechos 10:15, para ustedes si quieren tomar notas, le dijo a él, el Señor, lo que Dios limpió, no lo llamas común. Amén. Y esto nos está hablando de que Dios le había abierto los ojos a Pedro a la universidad. Podemos decir que el Evangelio es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que es para todos. Es para mexicanos, es para brasileños, es para africanos, es para europeos, es para estadounidenses, es para todos. Nadie está excluido de la bendición y los beneficios del Evangelio si es que uno puede decir un sí a Cristo y las buenas nuevas. Amén. Amén. Es decir, lo maravilloso de las buenas nuevas es que yo lo puedo aceptar siendo pecador, pero no siendo judío. Es decir, que Dios le abre los ojos a Pedro y le dice, todos pueden venir, ya no hay nadie fuera y nadie excluido. Más bien, todos están incluidos si por fe aceptan lo que Cristo hizo en la cruz, incluyendo a ustedes. Si es que han tomado la decisión, hermanos, de recibir a Cristo como Salvador de sus vidas y Señor de sus vidas. Y se dan cuenta que siempre requiere que primero sea tu Salvador, requiere que primeramente reconozcas tus pecados, los confieses y te arrepientes y tomas la decisión de seguirlo, tomar tu cruz y seguir a Cristo como discípulo. Amén. Así es, hermanos. Entonces, cuando Pedro después informó a la iglesia del evento que tuvo con Cornelio en Jerusalén, donde estaba Santiago como el pastor líder de la iglesia ahí, Hechos 11:18 nos dice que cuando oyeron estas cosas, ¿qué?
de que Dios había abierto el evangelio a todo el mundo y lo estaban recibiendo. Entonces dice, cuando oyeron esas cosas, guardaron silencio, porque lo estaban considerando. ¿Dios recibe a todos? Sí, porque dice, y glorificaron a Dios, diciendo, entonces también Dios ha concedido a los gentiles el arrepentimiento que lleva a la vida. Eso está en Hechos 11:18. Después, en este mismo epístola, en el capítulo 5:6, Pedro, que se había mezclado libremente con los gentiles en Antioquía, es decir, que comió con ellos, nos dice la palabra esto: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, judíos, cuenta, ni la incircuncisión, gentiles, sino lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Amén. Entonces, lo pueden mirar si quieren tomar nota. Acabo de leer 3 citas confirmando lo que vamos a ver aquí en Hechos, pero es como una confirmación, es para verificar lo que está pasando aquí, lo que estamos viendo aquí ya había pasado en Hechos. Hechos 10:15, Hechos 11:18, Gálatas 5:6. ¿Qué está pasando? Bueno, Pedro, cuando subió a esta ciudad, Antioquía, es una ciudad gentil, en lo que hoy sería el país de Siria. Él, cuando llegó a esa iglesia que principalmente era compuesto de gentiles, de no judíos, él se sentó a comer, a partir pan con ellos. Más bien, cuando en Roma, haz lo que hacen los romanos. Él decidió comer con ellos. Bueno, hermano, ya saben, chicharrón prensado en salsa verde. Él decidió comer salchichas. Él decidió comer uno de esos famosos Dodger Dogs, que no se permitía, según la ley. A ver, Tania, dime que no son muy buenos. Y no sé por qué, cuando yo pago $12 en Dodger Stadium por un hot dog, sabe riquísimo. Claro, por el precio, ¿no? Pero cuando yo los compro en el mercado y los hago en mi casa, no saben igual. Yo no sé si necesito estar en el ambiente y escuchar que la bola esté pegando al bat. No sé, pero bueno, él comía ahí entre ellos todo lo que ellos comen. Puerco, porque es un buen sándwich de jamón que no se permitía según la ley, pero ya estamos en un nuevo pacto, ¿no? Cuando tomamos la Santa Cena, no dice Cristo, este es el nuevo pacto. ¿Qué pasa con el antiguo pacto? Muere, ya no sirve, nunca pudo salvar la ley. Solamente pudo enseñarnos que no pudimos cumplir con la ley. Vamos a hacer una prueba, si es cierto eso. ¿Cuántos, y voy a usar los 10 mandamientos, algunas cositas que nos dice ahí. ¿Cuántos de nosotros nunca, jamás en su vida, ni una vez han mentido? Y si dicen que no, están mintiendo. Bueno, ¿cuántos de nosotros ninguna vez en toda su vida nunca ha robado algo? Ni una pluma del trabajo. Oh, ya sé, hermano, no lo robé, me lo prestaron. Lo que pasa es que no saben ellos. ¿Verdad? Mira, la ley es bien recto. Debemos vivir a ese nivel y ese estándar, pero no podemos porque somos pecadores. Y Jesús lo puso aún más detallado. Si dice, ¿cuántas personas? Bueno, lo voy a poner de esta manera. ¿Hay alguien aquí, dijo Jesús, que no ha codiciado o deseado una mujer?
O lo podemos poner al revés, a un hombre. Es decir, ¿has pensado algo? Deseos. Dice Cristo que ya eres culpable del adulterio. Bueno, yo no hice nada. La ley es tan recta y derecha que al pensarlo ya eres culpable. También dice, mira, no quiero que levanten la mano, pero si alguna vez en tu vida, en toda tu vida, has odiado a alguien, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que eres un asesino en tu corazón, ya hemos cometido ese crimen. Dice uno, pues ¿qué esperanza tengo en la ley? Ninguna. Lo único que puede ser la ley es hacerte culpable. Y eso te debe llevar a tus rodillas. Y eso te debe llevar a confesar tus pecados. Y eso debe llevarte a arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Y una vez que es tu Salvador, porque muchos lo único que queremos es un Salvador, pero no queremos un Señor que tenga señorío sobre nosotros. Amén. ¿Soy el único que piensa así? Él manda. Él reina en nuestras vidas. Entonces, lo que estaba pasando aquí es esto, que Pedro aceptó el Evangelio, aceptó las buenas nuevas, estaba viviendo en la gracia, en libertad, y la evidencia de eso es que comía lo que comían los gentiles. Otra vez, hermano, perdón, ya sé que se acerca el lunch, pero una buena, chicharrón prensado en salsa verde, perdón, yo sí me lo como. Llegan algunos hermanos de Jerusalén, de la iglesia donde Santiago era el pastor, y de repente cambia su comportamiento y se separa Pedro de los hermanos creyentes gentiles para no ser criticado por ellos. Y vamos a leer entonces, ese es el trasfondo, ¿lo entienden, hermanos? Dice lo siguiente, y es importante, dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara. ¿Quién tuvo que enfrentar a quién? Pablo a Pedro. Son dos apóstoles. El liderazgo. Cuando hay la práctica de doctrina falsa o de comportamiento que no va de acuerdo, se tiene que enfrentar, hermanos. Porque si no lo enfrentas, crece. Y después es como veneno en la iglesia. Después hay víctimas por falta de liderazgo. Por falta de que alguien tuviera el valor, la valentía de decir, esto ni por un momento, ya lo leímos la semana pasada, lo permito, dijo Pablo a Pedro. Pedro reconoce y cambia su comportamiento y su actitud. Pero primero quiero que vean que el Evangelio de la gracia merece defenderse. Porque es la única manera en que podemos ser salvos. Y si yo te permito pensar por un segundo que puedes ganar tu salvación por méritos legalistas o por no comer puerco o por esto y lo otro según la ley, te estoy mintiendo. No es cierto. Es solamente por la gracia, a través de la fe en Cristo. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, todo lo pagó Él. No hay ningún otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos. Todo lo hizo Cristo. No podemos añadir más. Amén. Mira, esa es la conclusión. Si Eric quiere brincar al versículo, déjame ver cuál es, 21.
Voy a brincar a la conclusión en mi introducción, porque eso es solamente la introducción. Mira lo que dice. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, o no lo tomo en vano, no lo cancelo por pensar que puedo ser salvo a través de la ley, de lo que yo hago, olvidándome de lo que hizo Cristo. Dice, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Sabes lo que estoy haciendo cuando pienso que pudiera yo ser justo delante de Dios por la ley o por mis propios esfuerzos o mis propios méritos? Estoy diciendo que la muerte de Cristo no fue necesaria. Y eso es la mentira más grande del universo, que jamás debe existir en la iglesia. Pero tenemos un adversario que quisiera engañarlos, decirles, sí, pero tienes que hacer esto y aquello, y no debes hacer eso. No, hermanos, no tiene que ver nada contigo. Todo tiene que ver con Cristo. La parte que corresponde a ti es aceptar lo que hizo Cristo en la cruz por fe, creer en Cristo, y somos justificados en Cristo. Ahí dice, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios. ¿Qué es ser justo? Bueno, nos pone sentados en la presencia de Dios, nos permite estar en la presencia de Dios, pero estamos ahí no por nuestra propia justicia, pero por la justicia de Cristo. Es decir, que nosotros recibimos o nos es acreditado a nuestra cuenta por fe la justicia de Cristo. Nos viste Dios en la justicia de Cristo y por eso tenemos acceso a Dios. Si llegamos vestidos de nuestra propia justicia, no somos aceptados, somos separados eternamente. Entonces, estoy brincando hasta el fin, pero regresamos al 11 para poder desarrollar un poco más lo que hizo Pablo. Empiezo diciendo que vale la pena y debemos, un líder en la iglesia, siempre defender el evangelio. Amén. Saber qué es el evangelio. Ser justo delante de Dios quiere decir que yo estoy bien con Dios, pero estoy bien con Dios porque estoy en Cristo por fe. Él no me mira a mí, Él no te mira a ti, Él simplemente mira a Cristo en ti y por eso te acepta. Amén. Algo que es acreditado es una transacción legal. Le voy a dar un ejemplo. Entrego un carro y yo compré una garantía de 100,000 millas, pero el carro que entregué solamente tenía 60,000 millas. ¿Qué se hace con los otros 40,000? Pues te pagan la parte que no usaste. Bueno, estoy mirando mi cuenta del banco y de repente ahí aparece un crédito. ¿Crees que estaba feliz? ¿Quién pagó ese dinero? Pues yo lo pagué. Pero me dio mucho gusto recibirlo, como no usé todos los millas que podía haber tenido de 100,000. Ahí está un crédito. Bueno, nosotros recibimos de parte de Cristo crédito en justicia. Y llega a tu cuenta y tú eres bendecido por alguien que ya pagó por ti. ¿Sí entienden? Es como cuando vas a viajar a México y pasas por aduanas y te abren el pasaporte y te ponen una estampilla y dice, éntrale, ¿no? O acceso, o pásale. Esa estampilla es la aprobación. Somos aprobados de Dios a través de Cristo. Nunca pudieras llegar a la presencia del Padre sin Cristo. ¿Entienden, hermanos? Nos es acreditado su justicia. Es decir, y lo podemos decir todos juntos, todo está bien con Dios por Cristo. Por Cristo.
¿Cómo lo ven, hermanos? Todo está bien. Estás bien con Dios. Él está bien contigo. Si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces Pablo está defendiendo el Evangelio y nosotros siempre la debemos defender. Y si hay error y si alguien está equivocado, hay que enfrentarlo. No dejar que crezca esta mentira o esta doctrina falsa. Hay una manera en hacer esto en la Biblia, según Mateo 18, dice Cristo que si alguien te ha ofendido, que hay que acercarse a Él solamente y hablar con esa persona. Y así nadie más sabe. Y no sufre la reputación de la iglesia, porque te acercas a tu hermano y dices, oye hermano, lo que dijiste ayer de esto y aquello, y pues como que no me cayó muy bien, y que no lo podemos arreglar entre nosotros. Y el hermano dice, ay, perdóname, estaba bromeando, no lo tomes así, hermano. Ah, qué bueno. Y nos vamos juntos siguiendo el camino a Cristo. Y si no quiere aceptar ese encuentro, hay que traer a los ancianos, dice Mateo 18, y enfrente de los ancianos, los responsables, los maduros en Cristo. Si podemos llegar a un acuerdo y ahí muere la ofensa, bueno, mejor, ¿no? Pero si no quiere escuchar el hermano que ofendió, entonces el ofendido tiene que, y no quiere escuchar a uno o ni a los ancianos. Entonces, en frente de toda la iglesia hay que tratarlo. Wow, entonces en frente de toda la iglesia. Sí, porque ser cristiano es vivir en la verdad, hermano. Ser cristiano es ser transparente. Ser cristiano, y ese es el punto aquí, es no ser hipócrita. Amén. En Cristo somos libres. Puedes ser quien eres. No tienes que poner una apariencia, no tienes que ser o complacer a nadie, solamente al Señor. Somos libres en la gracia de Cristo. Puedes desarrollarte en una manera que complace a Dios si solamente hicieras y tomaras sus decisiones por fe. Amén. Pablo tiene que enfrentar a Pedro. Y es interesante. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor 3 veces esa noche en la cual fue él entregado? Muy triste esa noche. Bueno, no aprendió. Porque en esta carta Pablo está diciendo, has negado el Evangelio de la gracia, enseñando por tu comportamiento, por tu conducta, que la cruz no fue suficiente. Cuando te separaste de los hermanos, pretendiendo ser algo que no eres. Porque yo y tú y nosotros ya hemos sido crucificados en Cristo. Ya no vivimos nosotros, pero vive Cristo en nosotros. Nos identificamos ya no en presentar, mira Roberto Correa, pues ese, quién sabe, ¿no? Pues no el chapo, pero el guapo, ¿no? Es lo que pienso yo. Pues mira no tiene nada que ver conmigo. El guapo. ¿Sí entienden, hermanos? Llegamos a la cruz como somos. Pero no quedamos igual. Ya al pie de la cruz somos transformados en Cristo. Somos nuevas criaturas. Todo por Cristo. Pedro no tiene problema en decirle, ya no digas eso. Ya no hagas eso. Y el problema, y lo vamos a seguir leyendo, dice el versículo 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Ya les dije, salchichas. Quienes no estaban circuncidados, no eran judíos, eran gentiles. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que es el pastor de Jerusalén, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Por favor, qué pena. Pues estabas bien feliz antes. No te molestó nada. Eso se llama, y dice, tenía miedo a la crítica. ¿Qué van a decir?
yo soy judío, yo no como esas cosas. Pues que te estás perdiendo la vida. Bueno, perdóname otra vez, hermano, pero ya sé que el lunch se acerca. Oye, ¿no son bien ricos esos In-N-Outs? Yo no sé qué tienen esos cuates. Y ahí está uno en su carro muy feliz, pero de repente si hubiera sido ilegal, según los judíos, comer In-N-Outs, especialmente con queso y los chilitos que te puedes poner ahí. Y dice, ay, yo no como eso, y acá atrás tienes la hamburguesa. Yo nunca. Eso es ser hipócrita. Dice, tenía miedo a la crítica. ¿Qué importa lo que piensan los demás de ti? Lo único que importa es lo que cree Dios de ti, que piensa Dios de ti. Es enfrente de Él que estás viviendo. Ya sabes que todos tienen una opinión, ¿no? Lo que más importa es lo que dice Dios de ti. Y entonces tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncisión y en la necesidad de una dieta que estuviera de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Es que traen, si no es la dieta, ¿el dieta o la dieta? La dieta. Si no es la dieta, te traen circuncisión. Si no es circuncisión, va a ser otra cosa. Que la vela que encendiste, que el incienso que encendiste no era el correcto. Híjole, qué miseria de vida. No lo estás haciendo bien. Según mi criterio, según mi interpretación. ¿Qué importa los demás? Lo único que importa es que Dios dice que estamos viviendo en la gracia. Y Él nos acepta como somos. Y si hay un cambio necesario, yo no te tengo que cambiar como pastor. Él te cambiará a tu corazón. Y Él sabe perfectamente bien cómo hacerlo. Él sintió la presión de la opinión de los demás, la crítica. Él sintió la condena de la ley. Ya estamos libres de la ley. Ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede dar el dedazo y decirte tú y tú y tú y tú. No, porque el que nos puede juzgar fue juzgado por nosotros en la cruz. Él recibió en su cuerpo toda la condena, toda la ira y el castigo que merecíamos, según Isaías 53. Cayó sobre Él todo lo que merecíamos y somos libres de esa condena, del penal del pecado, para vivir libremente delante de Cristo y puedes hacer quien eres. Porque Él te hizo y no existe otro como tú. Según el salmista, eres maravillosamente creado. Él tiene algo especial para ti, un plan especial para ti en la iglesia y en vida. Los dones, las capacidades, la inteligencia, sea lo que sea, las oportunidades, Él te los da. Ni un hombre te da nada, es Dios. Entonces Pedro dice, que no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Seguimos diciendo el siguiente versículo, como resultado otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Sabes cuál es lo más peligroso? Uno dirá, pues bueno, yo me estoy lastimando a mí mismo. No, hermanos. Siempre lleva tu mal comportamiento a afectar a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, a tu iglesia. De repente no era solamente Pedro haciendo esta hipocresía, también era a los demás. ¿Sabes lo que me dice esto, hermanos? Que nos están mirando nuestro ejemplo. ¿Saben? Tus hijos están mirando todo lo que haces y dices. Ellos saben, es el que más sabe si eres hipócrita o no. En el hecho
debemos ser transparentes, siempre viviendo en la libertad del Evangelio de la gracia. Que vean eso, ¿no? E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. El versículo 14 nos dice lo siguiente, dice, cuando vi, esto es Pablo, que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio. Nosotros seguimos la verdad porque somos hijos de la verdad, porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Y hay libertad en la verdad, hermanos. No tienes que pretender nada. ¿Sabes qué? Cuando vives en la verdad no tienes que recordar las mentiras que has dicho, porque una se lleva a otro. ¿No te has encontrado una vez así? Oye, ¿qué no dijiste esto? No, mal entendiste. No es lo que dije. ¿Y cuántas mentiras construyes con la primera? ¿Y sabe lo que pasa cuando no vives en la verdad? Y es lo más triste, porque de repente ya han pasado 60, 70 años y tu vida ha sido una, ¿qué? Mentira. ¡Qué triste! Tu vida ha sido en vano por no vivir en la verdad. Dice, cuando vi que ellos no seguían, ¿qué? La verdad del mensaje del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, fíjense cómo funciona esto, dejaste a un lado las leyes judías cuando estabas comiendo esa salchicha y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Es decir, si tú estabas comiendo esa salchicha y no seguiste la ley de los judíos, es decir, ni puedes vivir como judío, ¿cómo es que puedes pedir a los judíos que vivan con lo que tú no puedes vivir? Es un caos, ¿no? Es lo que estaba pasando y esto se llama hipocresía. Seguimos y lo demás cae en su lugar. Realmente pudiera leer los siguientes versículos y debemos ya entender porque ya tenemos todo el contexto. Dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, ¿sí? No somos pecadores como los gentiles, así los miraban a los no judíos como pecadores, pero ellos también eran. Y dice el 16, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por no comer puerco. ¿Así dice? Uno es declarada justa ante Dios por orar 20 horas al día. Uno es declarada justa ante Dios por ir a la iglesia. Uno es declarado justa ante Dios por tener devocionales en su casa cada día. Una persona es declarada justa ante Dios por diezmar y ofrendar. No dice eso. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero son el resultado de tu salvación, no lo que te salva. Amén. Es el fruto, es la evidencia de que Cristo vive en ti, pero no te salva. Amén. Dice, y no por la obediencia de la ley, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados. ¿Qué hemos hecho? Creído. Ay, hermano, por favor, hermano pastor, eso es muy simple. ¿Cómo que nada más tengo que creer? No, lo que pasa es un fenómeno. Cuando tú crees, el Espíritu Santo te convierta. Eres nacido de nuevo y entonces hay un cambio y ese resultado, ese fruto es lo que muestra que eres salvo, pero no te salva. Ahí dice, y nosotros hemos ¿qué? Creído en Cristo. Vamos a decir esa palabra todos juntos. 1, 2, 3. Creído. ¿Qué más tienes que hacer, hermano? Nada. Cuando está la presencia de Dios en ti, los cambios vendrán a su tiempo.
Para muchos es un cambio radical en ese momento y para otros se tarda más. Se llama discipulado, se llama santificación. Es decir, el concepto es una palabra que significa que Dios te está separando de quién eres o fuiste a quién eres en Él. Y ese proceso puede ser toda una vida y es toda una vida. Entonces dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser, ¿qué? Declarados, ¿qué? ¿Qué declaración se ha hecho? Justos ante Dios. ¿Por causa de qué? De nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues, fíjense, cuando dice nadie jamás, quiere decir, y lo investigué un poco en el griego, nadie jamás será declarado justo, quiere decir, no lo van a creer. Nadie jamás. ¿Por qué no leemos la Biblia y aceptamos lo que dice? Dice lo que dice porque es la verdad. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Seguimos y dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la ¿what? ¿De la qué? Fe en ¿quién? Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? No, por supuesto no. Seguimos el 18 y ya casi terminamos. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Fíjense, cuando tomamos la Santa Cena, dice Cristo, esto es el nuevo ¿qué? Pacto. Oye, si yo voy a construir una nueva casa y ya lo construí, ¿voy a destruir la nueva para buscar la vieja casa? No, para nada. Seguimos y dice ya esto para terminar el capítulo 2. Dice el 19 lo siguiente, pues cuando intenté obedecer a la ley misma me condenó. Es lo único que puede ser la ley. La ley no puede salvar, solamente te puede condenar. Así que, y aún conociendo esa condena, te debe llevar a tus rodillas en arrepentimiento y confesión para aceptar a tu Salvador Jesucristo. Y dice, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Voy a darle un ejemplo. Vamos a suponer que robaste a un banco y te metiste a tu carro, pero ahí detrás de ti está la policía. Y tú, queriendo escapar con todo el dinero, te encontraste en un callejón sin salida. Y saliste de tu carro con todo el multo del dinero y tu pistola y lo apuntaste a la policía y te mataron. ¿Van a agarrar tu cuerpo muerto y llevarte al juicio? ¿No? ¿Te van a poner una silla y todo? Pues no. Ya estás muerto a la ley. También nosotros en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nosotros y nosotros morimos también. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, tenemos nueva vida. No puedes llevar un cuerpo a juicio porque ya recibió el penal del pecado. ¿Qué es? Muerte. Muerte. Cristo murió por ti. Entonces, seguimos, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él se identificó contigo.
Y tú, al aceptar a Cristo, te identificaste con Él. Nos identificamos. El culpable es librado y justificado por Cristo, y Cristo, el inocente, es culpable. Es un intercambio de posiciones. Él toma nuestro lugar, y cuando Él muere en la cruz, estaba muriendo no por sí mismo, porque nunca pecó. Es el Cordero sin mancha. Murió por ti y murió por mí. Y solamente lo único que podemos hacer es recibir este regalo de salvación por fe. ¿Lo has hecho, hermanos? ¿Lo has recibido? Si no lo has hecho, lo puedes hacer ahí donde estás sentado. En tu corazón, en donde Él mira tus decisiones y tus pensamientos y tus intenciones. Amén. Dile sí a Cristo en este momento. Yo no tengo que saber, aunque voy a saber después que lo hiciste, porque vas a regresar y vas a contar y dar testimonio. No, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. La Reina Valera dice que no tomamos la gracia de Dios en vano. No frustramos la gracia de Dios, más bien lo aceptamos. Y dice, pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hubiera sido un ejercicio fútil, ¿no? En vano. ¿Por qué muere Cristo por nosotros? Porque era necesario. Y gracias a Dios que lo hizo. Amén. Somos los más bendecidos de todo el mundo, hermanos, cuando nos encontramos en Cristo. Que el Señor les bendiga, que bendiga su palabra y su verdad, y que no soltemos de esa verdad, no importa lo que dicen los demás. Nosotros vamos con Cristo, andamos con Él, y eso es lo que importa. Amén. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por esta carta, gracias por Pablo que defiende el Evangelio de la gracia, de buenas nuevas, y también la queremos defender siempre. Pero más que defenderla, la queremos experimentar, la queremos vivir, Señor. ¡Qué bendición! Todo lo has hecho, Señor. Todo, Señor, lo necesario para nuestra salvación está completado en Cristo. Aceptar a Cristo es recibir la salvación. Ayúdanos, Señor, nunca a olvidar eso, pero ayúdanos también, Señor, compartir esto con los que no te conocen. Y como familia aquí en nuestros hogares, ayúdanos a disfrutar la bendición de la gracia. En todo momento lo pedimos, Señor. Y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.